Bueno, pues vamos a empezar la clase del principio de inducción matemática, pues por el principio, ¿no? Entonces, no han pillado el chiste. Vamos a empezar la clase del principio por el principio. Y en particular porque quería recordar a uno de los más conocidos matemáticos que haya tratado la resolución de problemas, en particular, y muchas otras cosas de las matemáticas, que es Follia. Y lo que dice es que la inducción pues, es un proceso de descubrimiento de leyes pues, a partir de observación y combinación de casos particulares. Y en particular en matemáticas dice que se usa para probar la veracidad de ciertas proposiciones. Y entonces os voy a hacer la primera pregunta de hoy. ¿Qué pasa si sumamos los n primeros números impares? Es tan fácil como esa. ¿Cómo empezaríamos aquí? Adivinadlo. Por el principio. 1. Si sumo el primero, me da 1, ¿verdad? 1 más 3. 4. Vale. 1 más 3 más el siguiente impar. Llamémosle 5, ¿no? 9. Estáis viendo que va a ocurrir algo, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a ocurrir? Los cuadrados. Los cuadrados. ¿Lo veis todos? ¿Por qué? Porque efectivamente esto es 1 al cuadrado, esto es 2 al cuadrado, esto es 3 al cuadrado y esto es 4 al cuadrado, ¿verdad? Y ahora, si yo en vez de poner un 7 al final pongo un número, ¿cómo escribiríais vosotros un número impar? Como 2n más 1 o menos 1, ¿verdad? Por ejemplo, si esto es 4 al cuadrado, ¿cómo relacionáis ese 4 que está aquí con este 7 que está aquí? 2n menos 1, muy bien. Efectivamente, lo pongo en paréntesis, ¿vale? Para que quede claro. ¿Y esto que aquí, qué pensáis que va a ser igual? A n cuadrado. Vale, hasta este momento, lo que tenéis escrito aquí es una conjetura. Porque, ¿lo habéis probado para cualquier n? No. Pues ¿para qué sirve el principio de inducción matemática? Para comprobar que esa conjetura vuestra es realmente la veracidad de esta proposición matemática. ¿Entendéis? Vale. Entonces, el principio de inducción matemática dice dos cosas. Primero, para comprobar la veracidad o falsedad de algo, tenemos que ver cuál es nuestra proposición. Mi proposición es esta. Que yo, si tengo un n un número, pues si sumo estos números impares, esto es igual a n al cuadrado. Esta es mi proposición. Entonces, hay que probar A. Para que la propiedad es cierta para el primer caso. En este caso, el primer caso coincide con que es n igual a 1. Pero hay veces que el caso primero no es 1, es el 3, es el 7. Entonces, aquí pondremos el primer caso. ¿Entendéis? Y la otra es, llamaremos hipótesis inductiva a suponer cierto el caso P de n. Es decir, supondremos cierto este caso y querremos ver si el caso P de n 1 se cumple. ¿Entendéis? Es decir, primer caso, ver si es cierto para el primer caso, y siguiente es, suponiendo que se cumple para el caso n, queremos comprobar que se cumple para n más 1. Esto a mí me recuerda, y por eso tengo aquí unos posits, porque no tenía un dominó en casa, esto es difícil, entenderlo, es lo más parecido que he encontrado a un dominó, a esto que acabo de hacer, ¿verdad? Y que lo voy a volver a hacer solo para que quede claro. Esto a mí me recuerda al lanzamiento de fichas de dominó. Es decir, yo necesito comprobar que la propiedad se cumple para el primero. Entonces,
Si no se cumple para el primero, no puedo, digamos, ver que se verifica. Pero que, fijado 1, que en este caso lo estoy llamando n, se cumple el proceso hasta n más 1. O lo que viene a ser lo mismo. Yo empujo el primero y todos vienen a partir de, fijado 1, ver que cae el siguiente. ¿Lo veis? Vale, pues ahora vamos a ver esto matemática y numéricamente. ¿Cómo sería? Pues efectivamente, ahora lo que necesitamos comprobar es P de 1 es cierto, es decir, si yo sumo un número impar, esto me da 1 al cuadrado. Obvio, ¿no? Ya he probado el primero, ya he lanzado el primer bloque de POSIX. Y ahora segundo. Voy a suponer cierto que se cumple P de n. ¿Esto qué significa? Que se cumple aquella ecuación de allá. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Y qué quiero comprobar? Quiero ver que... ¿Alguien me puede decir lo que quiero comprobar? Dime, dime. Que ese P de n más 1 se cumple, ¿no? Pero ¿cómo escribes P de n más 1? 1 más... ¿Este sería tu último? No. Tu último sería... este, ¿verdad? Y lo que tú quieres comprobar, que es lo que aún no sabemos, es si esto es igual a n más 1. ¿Lo veis o no? ¿Sí todos? Vale. ¿Qué podemos usar? Lo que hemos dicho que era la hipótesis inductiva. ¿Vale? ¿Qué dice la hipótesis inductiva? Que todos estos de aquí, ¿a qué son igual? A n. A n al cuadrado, ¿verdad? Entonces, por la hipótesis inductiva, tenemos que todos estos son n al cuadrado. Y me pregunto, me sigo preguntando, n más al cuadrado más 2n más 1 es igual a n más 1 al cuadrado. Sí. Entonces, la hipótesis, el suponer que es cierto esto, ¿nos ha llevado a que P de n más 1 se cumple? Sí. Por lo tanto, aplicando el principio de inducción, he demostrado que esta propiedad que teníamos aquí se cumple para cualquier número natural. Así que esto que pensábamos, que era una propiedad que no sabíamos si se cumplía, ahora ya podemos afirmar que se cumple para cualquier número natural. En particular, si yo tuviera los 20.000 primeros números impares, ¿cuánto valdría eso en suma? 20.000 al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Hasta ahora no. Pues vengo, además os he traído un pequeño regalo, porque para mí hay una rama de las matemáticas muy bonita que habla de las demostraciones visuales. Y en particular, esto sería a su vez una demostración visual de lo que acabáis de hacer. Mirad. 1 más 3, 4. Es un cuadrado de 2. Esto es 2 al cuadrado, ¿verdad? Si le sumo 5, que es el siguiente impar, ¿qué tengo? Un cuadrado. ¿El cuadrado de qué lado? Del lado 3. Esto es 3 al cuadrado. ¿Os dais cuenta que esto es lo mismo que estáis viendo ahí, pero dibujado? ¿Cuántos tengo que sumar para tener un cuadrado del lado 4? El siguiente número impar, 7, 9, 11. ¿Lo veis? Esto se llaman demostraciones visuales, que son formas de ver lo mismo que tenemos escrito ahí, pero de forma visual. Luego os enseñaré otra de estas de demostraciones visuales, que espero que os guste también. Vale. Por lo tanto, con esto tenemos comprobado la hipótesis y que la fórmula es verdadera. Y ahora, os podéis preguntar cuánto vale esta suma. Así que intentadlo, por favor.
A ver si me decís primero cuánto vale. ¿Puedo borrar esto? Bueno, se lo dejo a ella que acaba de llegar. ¿Lo veis todos bien, la suma? Por el principio, Marcos. La suma es difícil. Pero prueba con los dos primeros. ¿Sabes? ¿Lo ves bien o no? Siéntate ahí. O si quieres te la escribo. ¿La ves bien aquí? Dale. Bueno, os voy a dar una pista. Aquí tienes el enunciado que necesito. ¿Muestras lo que es las 5 primeras filas? Bien. ¿Cómo ha empezado el ejercicio de antes? ¿Os suena? ¿Pero cómo? Por el principio. ¿No? A lo mejor hacer toda esa suma puede ser complicado, ¿verdad? Pero si yo miro solamente los primeros términos, ¿lo puedo intentar con los primeros términos? A ver, Marcos, ¿cuánto suma si solamente miro el primer término? Un medio, ¿no? Entonces está claro que un medio sería la suma hasta el primero. Si sumo el primero y el segundo, ¿cuánto me da? Un medio más un sexto. Paso esto a sextos, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto cuánto me da? 4 sextos. Por si acaso lo simplifico. Y digo por si acaso, porque realmente no sé qué va a ocurrir. Voy a mirarme todas las posibilidades. Ahora sumo el primero, el segundo y el tercero. 3 por 4, 12, ¿no? Esto ya sé lo que vale, ¿no? ¿Cuánto vale? Lo tengo aquí, ¿no? 2 tercios. Lo he calculado hace un momento. Entonces esto es como 2 tercios más un doceavo. ¿Alguien me dice cuánto vale esto? 9 doceavos. Como antes. ¿Qué hago? Simplifico y me queda 3 cuartos. Voy a escribirlo, pero mientras espero que alguien me vaya diciendo: Juanmi, esto tiene pinta... 4 quintos. Pues si aún no lo he calculado, chavales. Pero claro, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tiene pinta de que va a ser 4 quintos. Comprobadlo si no. Entonces, una suma que parece que va a ser muy larga, es más, e indefinida. ¿Cómo hipotetizáis? ¿Cuánto hipotetizáis que vale? Si el último número es k por k más 1. K entre K más 1. K entre K más 1. K entre K más 1. Vamos a ver. ¿Estáis de acuerdo, no? Porque, ¿qué has hecho para decir esto? Pues dices: Juanmi, el último es un 5, por lo tanto, si el 5 es el que está abajo, tiene toda la pinta, ¿verdad? Vale, esto, como hemos quedado,
es hipotético. Si vosotros esto lo presentáis como solución de un problema de Olimpiadas, no os lo van a poner toda la nota. ¿Por qué? Porque realmente es vuestra hipótesis. Pero empezamos de nuevo por el principio. Esta hipótesis se cumple en el primer caso. Es decir, esto es lo que hemos llamado, en este caso lo voy a escribir como P de K, porque la letra es K. Sin problema, ¿no? Entonces, voy a aplicar inducción. P de 1, ¿cuánto vale? 1 entre 2. P de 1 es 1 partido 1 por 2, ¿no? Y lo que tengo que comprobar es si esto es igual a 1 partido 2. ¿Vale? Si queréis que lo escriba con todo el lujo de detalles, a 1 más 1. 1 partido 1 más 1. Y aquí la primera fracción, que era 1 partido de 1 por 2. ¿Lo veis? Se cumple, ¿no? 1/2 es igual a 1/2. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Suponemos cierto esa hipótesis. Entonces, suponemos cierto P de K. ¿Qué significa esto que he escrito aquí? ¿Y ahora qué quiero comprobar? Queremos ver que si yo añado un término más, esta propiedad de aquí se cumple. ¿Sí? ¿Qué significa añadir un término más? Pues 1 partido K más 1 por K más 2. Perfecto. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Y a qué tiene que ser igual? A K más 1 partido de K más 2. ¿Sí? Esto es lo que queremos ver. Por lo tanto, yo aquí me gusta poner una interrogación porque aún no lo tengo claro. ¿Vale? Pero si se cumple esto, aplicando el principio de inducción, podré saber si se cumple o no dicha propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a escribir esta expresión de nuevo. Vale. ¿Y ahora qué puedo aplicar? ¿Qué sabemos? Pues que has supuesto eso cierto. Que he supuesto esto de aquí cierto. ¿Lo ves? Entonces, como te has perdido al principio, por eso lo repito. Suponemos cierto esto. Entonces, esto significa que ¿qué? Que si yo cojo hasta aquí, todo esto, ¿a qué será igual? ¿Qué he supuesto cierto? Que todo esto es igual a... K entre K más 1. ¿Sí? ¿Todo el resto también? Entonces, esto, usando la hipótesis inductiva, es K partido de K más 1, más el último término. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Sumar. Reducir a común denominador y sumar. Para que sea común denominador, multiplico este arriba y abajo por K más 2. Y me queda y ahora simplemente reduzco lo de arriba y me queda K al cuadrado más 2K más 1 partido de K más 1 entre K más 2. Lo de arriba, ¿cómo se escribe? ¿Tú lo sabes esto, Marcos? ¿Te suena esto, que esto de aquí es igual a K más 1 al cuadrado? Se llaman identidades notables. Te lo contaré más tarde. ¿Vale?
Entonces, esto es ni más ni menos que la parte de aquí arriba se llama identidades notables. Y esto de aquí es igual a k más 1 por k más 1. Dividido de k más 1 partido k más 2. Y como es una división, y esto está multiplicando a esto, y esto a esto, puedo cancelar y cancelar, ¿y qué me queda? ¿Qué me queda? K más 1 partido K más 2, que es exactamente lo que queríamos ver. Por lo tanto, lo que queríamos ver se cumple y la inducción, o sea, por inducción hemos comprobado esa propiedad. ¿Lo veis? Así que, divide y vencerás. Es lo que nos ha salvado estas veces. Aquí lo tenéis. Luego os daré una hoja para que lo podáis comprobar. Y ahora os hago otra pregunta. ¿Esto sirve solamente para dividir y vencer? ¿O para otro tipo de cosas que siempre estén relacionadas con los números naturales? Y aquí tenéis un ejemplo. Os pido demostrar que la suma de los cubos de 3 números naturales sucesivos es divisible por 9. La suma de los cubos de 3 números naturales sucesivos es divisible por 9. ¿Vale? De ti. ¿Dónde te puedo subir? Mira, aquí. ¿Tú sabes esto de multiplicar? ¿Tú sabes esto de multiplicar por un concepto polinomio? Pues esto se llama identidades notables. Esto es multiplicar a más b por a más b. Tú en un paréntesis, si esto fueran números, ¿tú qué harías? Multiplicarías este por este al cuadrado. Este por este más a más b. Este por este ba. Y este por este b al cuadrado. Esto es como a cuadrado, esto es como b cuadrado, ¿verdad? Y esto es 2 veces a por b. Estos son números. Pues entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a más b al cuadrado es más menos b al cuadrado más 2ab más b cuadrado. En el caso particular que tienes aquí, esto era lo mismo, pero con k más 1. Esto es como 4 al grado, ¿verdad? Más 2 veces k por 1 será k, más 1 al cuadrado, que es 1. Si te das cuenta es lo mismo. Y esto es una forma de hacer estos cálculos más rápido. ¿Lo ves? Esto se llama identidades notables. También se cumple a menos b al cuadrado. Y a menos b al cuadrado es lo mismo, pero con menos a. ¿Vale? ¿Está claro? Entonces eso lo puedes usar aquí. Y cuando ves eso, ya lo sustituyes por k más 1 por k más 1. O k más 1 al cuadrado. ¿Está claro, más o menos? Eso lo voy a usar 2 o 3 veces hoy. Bien, la mejor forma de empezar es esta. Comprobar que en el primero se vaya bien. Si quieres. Mira, de verdad, esa es de
números seguidos naturales y elevo cada uno de ellos al cubo. La suma se cumple que es múltiplo de 9. Vamos a ver por qué. Hay que comprobar luego la hipótesis para acá. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Mirad a ver qué sale más cómodo. A veces eso funciona, a veces no. Esto depende de uno. Lo único que al final tenéis que acordar de cómo se desarrolla un cubo, sí o sí. Es la única que pienso. Vale, lo habéis intentado ya todos, por lo que veo. Aquí casi está acabado, así que muy bien. Marcos, empiezo contigo, la parte fácil. ¿Cuál sería el primer caso? 1 al cubo más el cubo más Muy bien. Y lo que me pregunto es si esto es un múltiplo de 9. 9 por un k. ¿Vale? Esto es lo que me pregunto. En particular este lo puedo saber. Y lo voy a calcular. Esto es 1 más 8 más 27, ¿no? ¿Sí? En total esto es 36. Que mira por dónde coincide con que es 9 por 4. ¿Vale? ¿Qué hago yo siempre cuando se me plantea un problema de este tipo? Pues pruebo otro. Me viene casi de gratis porque 8 y 27 ya me lo sé y lo único que tengo que probar es 64. 4 al cubo, que es 64. Entonces, esto sería 35 y 64, 99. Que también es 9 por 11. Vale. Como en los casos anteriores, sí que nos ocurría que nos salía lo que queríamos comprobar cuando hacíamos estas sumas. Pero este es un poco diferente, ¿no? Porque en este caso lo que queremos ver es demostrar que algo es de la forma 9 por algo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer, vamos a lanzarnos a la aventura y hacerlo por inducción. La primera parte ya la tenemos, está escrita en la pizarra, ¿verdad? Que hemos comprobado que el caso P de 1 se cumple. Porque si yo empezaba con el primer número natural, 1, y miraba la suma de los dos siguientes, elevados al cubo, con este primero, ¿qué me daba? 9 por algo. Es más, he hecho P de 2 de gratis. ¿Y ahora qué tengo que comprobar? Supongo cierto. ¿Qué es lo que supongo cierto? Suponemos cierto que... ¿Cómo lo escribiríamos con letras esto? Tú lo habías escrito con Ks, ¿no? O con Ns. Con Ns. Pues lo voy a escribir con Ns. Suponemos cierto que N al cubo más ¿quién? N más 1 al cubo, Más N más 1 al cubo más N más 1 al cubo. más N más 2 al cubo. ¿Qué cumple esto? Que es 9 por K. Es 9 por K. ¿Está claro todos? 9 por K. Voy a poner que K es un entero. ¿Vale? Bueno. ¿Está claro hasta aquí? Y ahora, esto es lo que supongo. Esto le hemos llamado hipótesis inductiva. Y lo que quiero ver, ¿qué es? Queremos ver que donde haya una n, la sustituyo por n más 1. ¿Sí? Aquí hay una n. N más 1 más 1. ¿Qué pondría? N más 2. Y aquí
n más 1 más 2, n más 3. Entonces lo que queremos ver es si esto es 9, voy a llamarle por m. Y esto es lo que me pregunto. ¿Estáis de acuerdo? Queda claro la hipótesis inductiva y dónde quiero llegar. ¿Vale? Y ahora, aquí necesito un detalle que le estaba explicando a Marcos, y es saber esto, cómo desarrollarlo. ¿Lo conocéis todos desarrollar esto? ¿Tú lo conoces? ¿No? Pues vamos a verlo. ¿Tú te sabes a más b al cuadrado? ¿Esto cuánto es? A al cuadrado más 2ab ¿Sí? más b cuadrado. Más b cuadrado. Y ahora lo que queremos ver es ab cubo. Hay varias formas de hacerlo. Aparte de usar esta, que podríamos hacerlo, ¿cómo lo haríamos? Pues esto no es ni más ni menos que ab cuadrado por a más b. ¿Sí? Y esto no es ni más ni menos que a cuadrado más 2ab más b cuadrado por a más b. Y esto lo podríamos hacer multiplicando 1 a 1. ¿Sí? Y esto la podéis hacer vosotros mismos si no os acordáis. Pero hay otra forma, que esto es una regla que se usa, y es, no sé si os suena esto que estoy escribiendo aquí. ¿Os suena el nombre? Sí. ¿Cómo se llama? Tartaglia. Efectivamente. ¿Y qué cumple Tartaglia? Que cada número que estoy escribiendo no es ni más ni menos que la suma de los dos de arriba. ¿Sí o no? En particular, S1, S2 y S1 coincide con S1, S2 y S1. Pues para el caso de potencias elevado a 3, lo que debería escribir aquí es ni más ni menos que la fila 3. Al cuadrado, al cubo, más 3 veces bajo 1 de la A y se lo pongo a la B, más 3 veces bajo 1 de la A y se lo pongo a la B, más una vez B al cubo. ¿Lo veis? Esto a la cuarta, ¿cómo sería? A la cuarta más 4 veces a la cubo por B, más 6 veces al cuadrado por B al cuadrado, más 4 veces A por B al cubo, etc. ¿Vale? ¿Está claro? En particular me interesaba esta. ¿Por qué? ¿Veis la hipótesis inductiva? Sí. ¿Qué diferencias veis entre esto y esto? ¿Este lo tengo aquí? Sí. ¿Este lo tengo aquí? Sí. ¿Cuál es el que me suena raro? Ese. Pues voy a desarrollar a ver qué pasa. Entonces, esto de aquí, que tenía escrito aquí, si aplico lo que me he inventado ahí en este lado de la pizarra, ¿qué valdría? El primero al cubo, lo tengo, más 3 veces el primero al cuadrado por 3. 3 es este, ¿no? Más 3 veces el primero como está por el segundo al cuadrado. Más el último al cubo. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Hago otro paso. ¿3 por 3? 9. 3 al cuadrado por 3, 27. Y 3 al cubo, 27. ¿Alguien identifica aquí algo conocido, algo que ya sabemos, porque le hemos llamado hipótesis inductiva? ¿Quién lo identifica? n más 1 al cubo más n más 2 al cubo es 9k menos n cubo. Pero, ¿y por qué no usas el n cubo? Que está aquí tan bonito al lado. Se te va. De la manera en que sustituido se te va. Me gusta también tu estilo. Pero, Se te van los n cubos y te queda todo multiplicado por 9. efectivamente. Yo, si quieres, te lo reorganizo para vendértelo de mejor forma. Tu estilo me gusta, está bien. Pero yo te lo voy a vender como algo que ya está escrito en la pizarra
aquí estoy sacando factor común. Esta primera parte, estos tres sumandos, si yo uso lo que hemos llamado hipótesis inductiva, ¿qué sabemos que es? 9K. Esto es 9K. ¿Y lo otro? ¿Qué es? 9 por algo. Un múltiplo de 9 más otro múltiplo de 9, otro múltiplo de 9. Por lo tanto, esto lo llamo 9m y por lo tanto, esto que me preguntaba aquí, se cumple. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que he hecho? He demostrado que sea cual sea el n por el cual empezamos a mirar un número al cubo más el siguiente al cubo más el siguiente al cubo, sea cual sea, la suma de esos tres números será múltiplo de 9. ¿Ha quedado claro? ¿Hasta el momento habéis visto más o menos cómo funciona la inducción? Pues ahora os voy a contar lo que yo llamo errores frecuentes de la inducción. Y es en qué momentos no podemos usarla. Básicamente, voy a mostraros por qué es importante que se cumplan las propiedades A y B. A es que el primero se cumple y la propiedad B es que el segundo se cumple. ¿Vale? Ojo a esto, que lo que va a salir ahí puede que sean cosas falsas. No le hagáis caso. Preparad. ¿Por qué es importante que se cumpla lo primero? Porque si no, os puedo demostrar que todos los números naturales son iguales. ¿Sí? ¿Cómo? Voy a hacerlo rápidamente para que no se me asustéis. Mirad. Si yo paso de probar la A y me voy directo a la B, si yo supongo cierto, si suponemos que n es igual a n más 1 para todo número natural y en particular para el caso de inducción, para algún n natural, ¿se puede comprobar que n más 1 es igual a n más 2? ¿Cómo lo haríais? Esto lo hemos llamado hipótesis de inducción. Se puede ver que n más 1 es igual a n más 2. Pues sí. ¿Cómo? Yo partía de esto, le sumo 1 a los dos lados y n más 1 igual a n más 2. Es decir, todos los números son iguales. ¿Veis que ahí hay una mentira, verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no he comprobado? Que 1 es igual a 2. Que 1 es igual a 2. Pero es que, claro, 1 no es igual a 2, por lo tanto no se cumple el primer principio y por lo tanto esto que está escrito ahí sería mentira. Así os muestro un ejemplo en el cual es importante probar el primer caso porque si no se puede decir mentiras. ¿Vale? Otro ejemplo. Este. ¿A alguien le suena este polinomio? Tiene nombre y todo, ¿eh? Este polinomio es muy conocido porque, preparados, listos ya. P de 1, P de 0, vale 41. 41 es un número primo. P de 1 vale 43. Sigue siendo un número primo. P de 2 vale 47. Adivinad. Primo. P de 3, 9, 12,
53. Adivina. Primo también. ¿Qué parece? Que todos van a ser primos, ¿eh? ¿Es posible? Si he hecho esto, soy rico. Porque no, encontrar una fórmula que te dé todos los números primos sustituyendo por cada n no es fácil. Yo diría que imposible, por ahora. Así que, ¿dónde está el posible error? ¿Alguien me dice un ejemplo? ¿Qué haríais vosotros? Demostraríais por inducción. Se está cumpliendo para todo n, ¿no? Pero hay un ejemplo en particular que me tenéis que decir. Juanmi, es imposible que sea primo en 41. ¿Por qué? Porque 41 al cuadrado más 41 más 41, eso estoy seguro que no es primo. ¿No? ¿Por qué? Porque esto no es ni más ni menos que 41 por 41 más 1 más 1. Mirad qué bien que multiplico. 41 por 43. En particular, P de 40 también es 40 al cuadrado más 40 más 41. Y esto es 41 al cuadrado. Pero todos los anteriores, y ojo a esto que os lo voy a mostrar, todos los anteriores sí que son números primos. Absolutamente todos. Y por eso se llama el polinomio de Euler. Porque todos son números primos. Entonces hay cosas que parecen que se van a cumplir, como podría ser que todos estos sean números primos, pero luego no se cumplen. Así que es muy importante no solamente quedaros con el primer caso. Por eso yo aquí he hecho 2 ejemplos, o 3. Porque puede ocurrir que algo que parezca que se va a cumplir para todos los números naturales no se cumpla. Y ahora, en este caso no se cumpliría la propiedad B. La A parecería que sí, hasta el caso pues 40. Este sería otro ejemplo que no os voy a mostrar, pero que también me parece interesante. Y ahora os quiero mostrar otra cosa. ¿Esto cuánto hemos quedado que valía? ¿Os suena este ejercicio? Es el primero que hemos hecho, ¿verdad? N más 1 partido, bueno, en este caso sería N partido de N más 1. ¿Pero qué he escrito aquí? Otra cosa. Si lo probarais por inducción, o esa otra cosa, ¿qué tiene que pasar? Pues que no va a ser igual, ¿verdad? Pues probad, apuntaros esto para probarlo en casa y veréis que realmente ocurre. Que si no escribes la fracción que queda, porque aquí ha quedado muy bonito. Aquí todo cuadraba, los denominadores eran lo mismo, todo salía bonito, etc. Pero ha sido porque lo habéis visto vosotros. Pero si haces una conjetura errónea, como podría ser esta, luego la inducción, como la hemos hecho, no sale. ¿Vale? Probadlo y veréis cómo efectivamente sí que es importante que vuestras conjeturas sean de verdad. Y bueno, aquí lo tengo hecho por si el próximo día lo necesitáis. Y bueno, en resumen, la inducción nos sirve para demostrar propiedades que intervengan los números naturales. Si no empezamos con el 1, podemos empezar por cualquier otro número, y ahora haremos un ejemplo de eso. También puede ser que el primer caso sea el 0, no pasaría nada. Y en caso de que se necesitemos 2 casos anteriores, pues deberíamos comprobar el caso de la inducción tanto para el primer caso como para el segundo. Por eso os digo que no viene mal comprobarlo en los primeros casos. Y entonces ahora quería que preguntaros si veíais alguna regularidad con estos números. Ya sabéis qué pasa si solamente son los 3 primeros. Que es múltiplo de 9, pero no tiene nada que ver. Así que, a ver si encontráis alguna regularidad al sumar los primeros cubos. Tengo uno de estos. ¿Es aquí? Ah, muy bien.
Tengo una línea marcada que no debe pasar. Por allá, los apuntes de cámara me dicen que me he pasado 2 veces. Escribir todo esto. 9n al cuadrado más 27n más 27. ¿Ves? Y aquí aplico esto de aquí. Esto no es igual a esto. Entonces aquí pongo 9k. ¿Ves? Más lo que me queda. 9n al cuadrado más 27n más 27. Y puedo sacar factor común un número. ¿Cuál? Entonces me queda 9k más n cuadrado más 3n más 3. ¿Y esto qué significa? Que este sumando es 9 por algo. Por lo tanto, esto significa que esto es múltiplo de 9. ¿Lo ves? ¿Está claro? Entonces has demostrado que esto de aquí es múltiplo de 9. ¿Queda claro? Esto sería 102. No es una, ¿eh? Ah, no. Claro, no. Esto lo he calculado antes y era 36, tío. Los fallos numéricos, ¿no? Voy a tener que dar como ejercicio los triangulares. Bien, por final decías, claro. ¿Esto cómo lo escribirías? Por 9, en vez de 3 por 3, 3 en más. ¿Y qué número? Exacto. Eso es un chivatismo puro, ¿eh? Te he visto. Ah, claro, claro. Empiezas en la base. Pero hay más. En la base, estos números. Luego, fíjate, he hecho una imagen como la anterior. Antes, ¿has llegado a ver el del cuadrado? Pues tengo una imagen también. ¿Puede ser? No exactamente, pero creo que en este a la regularidad de los números la que tiene los cuadrados significa que es la base. A ver si lo voy a escribir de todas formas. Vale, como en los casos anteriores... A ver, en los casos anteriores que hemos empezado, por el principio, si queda el chiste ya no lo puedo llevar más. A ver, entonces, ¿cuál sería el principio aquí? 1 al cubo. Aquí no tenemos ni idea, ahora estamos empezando, no tenemos ni idea de lo que nos va a salir. 1 al cubo es 1. Bien. 1 al cubo más 2 al cubo. Esto es 9. Bien. ¿No? 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo. 9 y 27, 36, no 38, ¿no? Esto. Ahora le sumo 4 al cubo. 4 al cubo es 64.
36 y 64. 100. Vamos a uno más. Esto es 100 más 5 al cubo. 5 al cubo es 125. 100 y 125, 225. Vale. Miramos los números de la derecha. ¿Qué nos recuerdan? Cuadrados, perfectos. Efectivamente. En particular, esto sería como 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 6 al cuadrado, 10 al cuadrado y 15 al cuadrado. Y ahora, ¿esos números que intervienen, 1, 3, 6, 10, 15, os suenan? ¿Os suenan? Del triángulo de antes. ¿Cómo? Del triángulo de antes, pero no. Del triángulo de antes, sí. En particular. Podrían verse, sí. Pero casi. La suma de los n primeros números naturales. Lo que está viendo Miguel es... Juanmi, esto es como 1 al cuadrado. ¿Qué números intervienen aquí? 1 y 2. 1 más 2. ¿Cuánto hacen? 3. 1 más 2 más 3. ¿Cuánto hace? 1 más 2 más 3 más 4. ¿Cuánto hace? 10. ¿Lo veis o no? Estos números tienen nombre y se llaman números triangulares. Y es así, y se llaman triangulares por lo siguiente. Si yo hago un puntito, ¿cuántos puntitos tengo que hacer abajo para que el dibujo que haga parezca un triángulo? ¿Cuántos puntitos hay en total? 3. ¿Y ahora cuántos más tengo que poner? ¿Cuántos puntitos tengo en total? 1, 3, 6. ¿Cuántos más tengo que añadir aquí? 4. Y en total tendré el cuarto número triangular. ¿Vale? Estos se llaman, por esto se llaman números triangulares. Y bueno, si yo ahora en vez de hacerlo para los 5 primeros lo quiero hacer para un número n, como el que pone allí, ¿cómo escribo esto? 1 al cubo, más 2 al cubo, más... ¿Hasta cuál? Hasta n al cubo. ¿Y cuál es vuestra hipótesis? ¿Cuál es vuestra hipótesis? n por n más 1, a puntos o por... Eso sería la forma que voy a explicar ahora. Ah, vale. Pero si yo la escribo como estaba haciéndolo aquí... Vale, 1 más... Pero gracias. Vale. Hasta el otro. ¿Vale? Está claro esto, ¿no? Esto es la misma forma que lo he escrito aquí. Pero los números triangulares, según el spoiler que han dicho, el número triangular que hace n no es ni más ni menos que n por n más 1 partido de 2. ¿Os suena esta fórmula? La suma de los n primeros términos. Mira por dónde. Es que estoy sumando los n primeros términos. Entonces, esto que tengo aquí dentro, lo puedo sustituir por ¿quién? Por n más 1 partido de 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿O sí? ¿Y ahora qué me toca hacer? La inducción para comprobar si esto se cumple o no. Lo que está aquí, ¿qué es? Ahora, una conjetura. Es lo que vosotros suponéis. Tiene pinta que va a ser eso, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer para acabarlo sería hacer la inducción. Y este es vuestro primer deber. ¿Vale? Porque me interesa hacer un problemita más chulo antes de irnos. Y este es el que os dejo como primero para que lo intentéis. ¿De acuerdo? ¿Queda claro?
¿Qué habría que hacer? Caso 1. Ya lo tengo. Y como voy de gratis, tengo ya el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Y ahora qué habría que hacer? Suponemos cierto esto y queremos comprobarlo para n más 1. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Pues voy a hacer otro ejercicio antes de que se acabe. Bueno, por si quedaba alguna duda, también tengo vuestra demostración visual, que es la que le había comentado a vuestra compañera antes, del mismo. Y es esta. Ya que te he visto dibujando los cubos, pues mira, si te das cuenta, visualmente también sirve. Tú puedes coger el de abajo y el de arriba lo divides entre dos en los pares. Y en los impares sí que los pones según te vienen. Y si te das cuenta, los cubos los puedes transformar en cuadrados. ¿Lo veis? ¿Lo veis el resto? Esto se llama demostración visual de esta propiedad de aquí. Hay un montón de demostraciones visuales. Si os gusta la idea, me lo decís por WhatsApp y os envío un libro, o donde podéis encontrar un libro, de demostraciones visuales tan chulas como esta. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, hay un profesor que se llama Óscar Ciaurri, que ha hecho varias que se han publicado en revistas por demostraciones visuales de este estilo. ¿Vale? Y antes de irnos, pues sí que quería acabar con, aún me queda tiempo, pero tengo dos ejercicios que me interesan más, que serían este. Esto ya es un problema que ha aparecido en alguna competición y que está relacionado seguramente con la inducción. Y la pregunta que os hago es la siguiente. ¿Se cumple que para cualquier número n, este numerito es divisible por al menos n números primos? ¿Está claro? Intentadlo, por favor. Te lo digo para que lo tengas apuntado. Lo que me pregunto es si para cualquier número n, ese número se puede dividir en n números primos diferentes. Es divisible. ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos intentado hacer en todos estos ejemplos? Probar desde el primer ejemplo, ¿verdad? Vamos a probar con eso. Sustituye el n por 1, por 2, y mira a ver qué números te van saliendo. Tiene al menos un número que es el propio 3, ¿no? Mira el siguiente. Bien. Hay 36.
primeros casos pintan bien, ¿no? Sí. 15. Así que 2 elevado a 4, 16, 15. Perfecto. Guay, genial. Y ahora, si ya pintan bien los primeros, te puedes lanzar. Vale. Bien, ¿no? Este pinta, si te das cuenta, 225 no se interpueda, ¿no? Sí, toca así, Entonces, 255 son 30 más. Es como 2 veces 15 más. Entonces, 3 por 5, que es 15, por 17. ¿Lo ves? Ya tienes la solución y no lo sabes. Ya, porque esto fue difícil, pero también. Sí, este tiene eso. Por eso más. Pues sí, pero sabes. ¿Qué has sabido explicarlo? Que te iba a invitar. Pero está claro, ¿no? Tienes que formalizarlo más. Al final, date cuenta que yo siempre digo una estructura. ¿Vale? Es importante que digas, esto es la hipótesis y esto es el resultado final, ¿no? O lo que queremos demostrar. ¿Cómo ves por aquí? Puedo ayudarte. Los casos primeros, a ver, 2 a la cuarta es 16, menos 1 es 15. Entonces ahí 15 sí que es 3 por 5. ¿Y cuántos divisores tienes? 3 y 5. 2 a la sexta. Eso es 205. No es, realmente no es 2 a la sexta. Es 2 a la octava. Y 2 a la octava sí que son 256. 500 veces 2 a la novena. Ya está. Muy bien. Este tiene factores. Sí, por hipótesis es que este tiene factor primo que no está aquí. Muy bien. Casi lo tienes. Si tengo factor primo que Tienes que saber que estos son cuadrados. Estos son cuadrados. son dos números imposibles. Los números Suma por diferencia. en 2 unidades. Con lo cual, este tiene que tener algún factor primo. ¿Cómo es cierto eso? Eso quiere decir Divisores comunes. que esto tiene Al menos ahí. n divisores distintos, ¿no? ¿Cómo están haciendo todo esto? Dime. Porque él también casi decimos él. Ya pues lo voy a cambiar, que este. Perfecto, gracias. Que si no se aclara. Sí, toda la razón. Lo modificaréis, enviaré. Correcto, ya está. Toma. No las tienes aún. Pues voy a ir. Vale, lo cuento. Esto ya lo tenías casi. Vamos a ver. Me pregunto si se cumple que para cualquier entero positivo ese número es divisible por al menos n números primos diferentes. Ese número que he escrito aquí, ¿verdad? Vamos a ver el caso, vamos a ver la parte A, que es comprobar el caso para el primero. ¿El primero quién sería? El caso 1, para n igual a 1. Es decir, quiero comprobar si 2 elevado a 2 elevado a 1 tiene un factor primo. Y efectivamente, este número de aquí no es ni más ni menos que 4 menos 1, 3. Por lo tanto, ¿cuántos factores primos tengo? 1. Para adelante.
Como os he dicho siempre, a mí me gusta comprobar más de un caso. Y lo que me pregunto es si 2 elevado a 2 elevado a 2 menos 1 tiene ahora 2 factores primos. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué hago? 2 elevado a 2 elevado a 2, que no es 2 por 2. En este caso coinciden, pero no a partir de ahí. Esto me pregunto si 2 elevado a 4 menos 1, que es igual a 16 menos 1, que es igual a 15, tiene 2 factores primos. Y los tiene. 3 por 5. Como lo he visto que lo habéis hecho vosotros, lo voy a escribir. Y para el caso P3, esto sería 2 elevado a 2 elevado al cubo, o lo que es lo mismo, 2 elevado a 8. ¿Vale? 2 elevado a 8 menos 1. Y esto es 256 menos 1. Que es 255 y que en particular es 3 por 5 por 17. Yo no he dicho que los factores se tengan que repetir. Pero ahora vais a ver una cosa. Y es la siguiente. Esto es el caso A. En el caso B, ¿qué es lo que hacemos? Que alguien me lo diga. ¿Me lo dices bien ahora? No. Suponemos que... ¿Alguien me lo dice? Bien. Suponemos cierto que ¿qué? 2 A la 2 a la n menos 1. tiene n factores. Y lo que quiero ver si 2 elevado a 2 elevado a n más 1 menos 1 tiene n más 1 factores primos. Eso es lo que quiero ver. Yo os digo que como siempre pongo la interrogante. Y ahora, este número de aquí en particular es un cuadrado. Y este número en particular es otro cuadrado. ¿Sí? Es más, yo puedo escribir este número de aquí como 2 elevado a 2 elevado a n todo al cuadrado menos 1 al cuadrado. Lo puedo escribir así. Este es este. ¿Qué es lo que tengo? ¿Lo ves? Tengo un cuadrado aquí. ¿Sí o no? ¿Tú lo ves? Lo puedo escribir así. ¿Cómo se hace cuando hay una potencia elevada a otra potencia? Se multiplican los exponentes. ¿Os suena, no? 2 elevado a n por 2 no es 2 elevado a n más 1. ¿Lo veis o no? ¿Os suena? En particular esto es igual a esto. ¿Y esto qué es? Un cuadrado menos otro cuadrado. ¿Sí o no? Alejandro, ¿tú qué crees? Sí. Así me gusta. En particular se cumple esto, ¿no? Y suma por diferencia, ¿a qué suena? Diferencia. ¿Y qué es lo que tengo? La diferencia de cuadrados. Por lo tanto, ¿qué tengo que escribir? La suma por la diferencia. Y ahora, ¿hasta aquí está todo claro lo que he escrito? Ahora, ¿cuál es mi hipótesis inductiva? Mi hipótesis es que este número de aquí tiene n factores primos. ¿Os suena verlo? Es este, ¿no? Hago todo esto para llegar a él. ¿Verdad? Esto tiene n factores primos. Y este es otro factor primo diferente a todos los anteriores. Por lo tanto, si este tiene n factores primos, este es otro factor y en particular no es igual a los anteriores. Por lo tanto, si este tiene n factores, este número, que coincide con este número, ¿cuántos factores tiene? Uno más, n más 1. Al menos uno más, gracias. Porque yo no he dicho que este sea primo, gracias. Digo que al menos tiene algún factor primo.
y que además no coincide con ninguno de estos, porque este número es más grande que estos. ¿Lo veis o no? Dime. ¿Cómo puedes asegurar que no van a coincidir? Porque vale que sea más grande, pero igual al descomponer los factores primos hay un cuadrado más en uno que y no en el otro. Te entiendo lo que quieres decir. Son primos entre sí. Claro. Vale, Son primos entre sí Son porque números impares que se son dos encuentran. números impares consecutivos. vale. Son primos entre sí. Vale. ¿Vale? Por lo tanto, sí. Eso es. Gracias. Entonces, de esta forma sí que lo podéis asegurar. Vale, pues todo lo que acabo de decir, apuntadlo. Porque esto es el argumento. Es decir, este tiene n factores primos. Este, como es primo entre sí de este, debe tener alguno más, al menos uno más. Y por lo tanto, n más 1, al menos, factores primos. ¿Ha quedado claro todos? Tenía pensado poner este. Bueno, como son dos números impares consecutivos, era lo mismo. Tenía pensado poner este, pero demasiado teórico. Entonces, creo que voy a acabar con este, que este me gusta. Vale. ¿Lo tenéis claro ya el último? ¿El que hemos acabado? Vale, pues vamos a probar con este. Este para mí es uno de mis favoritos para calcular, para probar la inducción. ¿El? Y entonces, ojo a lo que voy a decir. Yo no me sé la sucesión de los números primos. Yo me sé los primeros, ¿vale? Pero digo que si yo tengo la sucesión de los números primos, probar que se cumple esa desigualdad a partir de n mayor o igual que 5, o lo que viene a ser lo mismo, a partir del quinto primo. ¿Entendéis? Eso es lo que quiero que hagamos. Entonces lo voy a escribir aquí, para que quede más claro. ¿Alguien me dice cuáles son los primeros números primos? 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ¿no? ¿Sí, todos? ¿Qué os parece si yo le llamo P sub 1 al primer número primo? Esto los he llamado Pn, pues P sub 1 el primero, ¿no? ¿Eso qué significa? Que vale 2. Marcos, entonces P sub 2 ¿cuánto valdría? 3. Muy bien. Os he escrito los 6 primeros términos. Y lo que quiero que comprobéis es que a partir del quinto se cumple esa desigualdad. Pues eso es. A mí se me gusta mucho porque consideras la primera vez que hablas de la sucesión de los primos y no haces la inducción hacer sobre el primo en sí. Y es un salto, un pequeño salto, ¿no? Ya, pero es la diferencia entre n y p sub n. Antes siempre ha sido n. Luego te cuento la
sucesión no es el que escribimos. Vale, vale, es más de normal. ¿Lo ves? El primer primo es el 3, inclusive. Es más, te los he escrito después para que veas. P sub 1, pues es el 2. Entonces ahí encima, puede salir P sub 7. El séptimo número primo, que es 17. ¿Pero por qué? Ahí estás jugando... Es obvio, pero es la primera vez que haces una inducción sobre, como el otro es un mayor estricto, P sub n, no hablas de n, hablas del primo menos 1 y del primo menos 1. Por eso pues, lo que te explican de eso. O sea, no sé cómo decirlo. A ver, no sé. A menos que sea Claro, pero tú puedes empezar a el 31 y este es la recada. Esos casos más grandes. Por caso más. Por eso. Y la desigualdad la tienes aquí. Bien jugado. Y por eso mi primer término es cuál es. Que hay un salto mayor de 2. Si te das cuenta. Ese sí. Es el último paso. Si te das cuenta, es el último paso. De este tipo de problemas. Pero muy bien, muy bien. Gracias. P n es toda la sucesión. Y el que hace n, P sub 7 tiene que ser 10. El primo que hace la sucesión es toda la sucesión. ¿Vale? Y pues está escrito así, si te das cuenta. Y en particular, P sub n es el primo que hace n. ¿Está claro? Es el primo que hace n, yo no sé cuál es. Pero vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Claro, se ve obvio, pero demostrado. Quiero decir, se ve obvio. Pero esto es una demostración de esa obviedad. De una cosa es que se vea obvio, pero tú por qué sabes que no hay primos impares, pares, más allá del 2. ¿Sabes? Vale, lo escribo. Vamos a probarlo usando inducción. Entonces, A, en este caso sería el primer caso. ¿Y cuál es el primer caso? 5. En este caso, lo que tengo que comprobarlo es para el primer caso en el cual ocurre P de 5. Y lo que me pregunto, ¿qué es? La propiedad. Queremos probar que el primo que hace 5 es estrictamente mayor que 2 por 5 menos 1. Esto es lo que queremos ver. ¿Cuál es el primo que hace 5? 11. Queremos ver si 11 es estrictamente mayor que 2 por 5 menos 1. 9. Efectivamente, 11 es mayor que 9, se cumple. De regalo. ¿Se cumple esto? Pues sí, porque el primo que hace 6 es 13 y esto es mayor que 11. Perfecto, hechos. Y ahora, ¿cuál es mi hipótesis inductiva? Suponemos que ¿qué? El primo que hace n es estrictamente mayor que 2 por n menos 1. Y queremos ver que el primo que hace n más 1 es estrictamente mayor que 2 n más 1 menos 1. O lo que viene a ser lo mismo que Pn más 1 es estrictamente mayor que 2n más 1. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que voy a usar? Pues sabemos que solamente hay un número primo que esté a distancia de otro 1. El resto, como mínimo, están a distancia
2, porque no hay números primos pares más allá que el 2. Por lo tanto, todos los primos son impares, aparte del 2, salvo el 2. Entonces, a partir del sexto, siguen siendo impares. Entonces, si yo me quedo con el primo que hace n más 1, ¿qué es lo que puedo decir? Que como mínimo, ¿cuánta distancia hay entre el que hace n y el que hace n más 1? 2. ¿Lo ves? Porque como mínimo será el siguiente impar, un primo. Ejemplo, 29 es primo, 31 es primo. Como mínimo tengo esa distancia de 2. Es más, si os mola esto, se llaman primos gemelos. Hay todo un estudio matemático muy bonito y se sigue investigando sobre ese tipo de números primos. ¿Y ahora qué aplico aquí? ¿Qué es lo que puedo usar? ¿Qué es lo que he supuesto? Esto de aquí, ¿verdad? Entonces, como he supuesto la hipótesis de inducción, me queda que donde tengo esto, puedo sustituirlo por esto. 2n menos 1 más 2. ¿Lo veis? Y en particular, esto significa que esto es estrictamente mayor que esto, que es lo que queríamos ver. ¿Lo veis? Por lo tanto, esto se cumple y la propiedad se cumple. ¿Lo veis? Yo no me ha hecho falta saber cuáles son todos los números primos. Por eso me gustaba este tipo de problema, porque sin saber yo cuáles son los números primos, sí que puedo decir que el que hace n al menos es mayor que 2 por n menos 1. Este es un ejemplo para mí importante porque es el primer ejemplo donde n no es el número por el cual tenéis que sustituir, sino es el primo que hace n. ¿Vale? Y bueno, tengo aquí la hoja para la próxima semana. Os pasaré por el WhatsApp los vídeos que hemos grabado de este tema y pues para cualquier duda y demás me vais contando. Aquí ponen el primer problema que os invitaré a la Laurel. Repito, es un problema, ¿eh? Sí, invitarlos a tantos es un problema. Es un problema. Así que, ojo que es un caso hipotético y esas cosas, ¿de acuerdo? Y nada, con todo esto pues espero que os hayáis visto bien esto de la inducción y para cualquier cosa me comentáis, ¿vale? Gracias. ¿Lo tenéis todos por aquí? Perfecto. Os he hecho una hoja de resumen también sobre lo que hemos visto. Están bien redactados algunos ejercicios y soluciones y el principio de inducción, ¿vale? Aquí lo veis. Pues nada, os lo envío también por digital. Aquí tienes. Sí, claro. Y te doy otra hoja de las otras también. Si queréis el resumen, sí lo tenéis. Gracias.